Hola Quijotas y Quijotes, hoy vengo a hablaros del 5G. ¿Qué es el 5G? Actualmente tenemos un montón de polémicas acerca de qué significa la tecnología 5G. Por si no lo sabéis, tecnología 5G significa que estamos en la quinta generación de telefonía móvil. Con una simple búsqueda en Google podéis encontrar un montón de información acerca de la tecnología 5G. Una búsqueda sencilla, tecnología 5G, y os voy a recomendar dos páginas, Wikipedia y la primera página, la primera aparición de Sataka, donde nos explica las diferencias entre la quinta tecnología de telefonía móvil y la cuarta tecnología de telefonía móvil, que actualmente y en el futuro van a tener las mismas frecuencias pero distintos protocolos y distintas capacidades. Es importante que recordemos esto porque más adelante hablaremos de los riesgos o los problemas que se pueden asociar a este tipo de tecnologías y a este tipo de frecuencias. Ya veremos que hay bastante desinformación y es muy importante que como usuarios y como potenciales caballeros de brillante armadura es importante que estemos bien informados, principalmente para no entrar dentro de la bula y dentro de los bulos y la desinformación. En principio, en Sataka, después os colgaré todos los vínculos y toda la información referente a estas páginas que os estoy mostrando, donde podremos ver que la diferencia principal entre la tecnología 5G y la 4G es que vamos a tener muchos más servicios dentro de los mismos anchos de banda, como utilizando nuevos protocolos con mejores capacidades. Es cierto que la tecnología 4G tenía una limitación en rangos de frecuencia y anchos de banda, y la tecnología 5G, la quinta generación de telefonía móvil, puede o acepta frecuencias bastante más altas dentro del mismo terminal. Después veremos que eso tiene sus pros y sus contras. Os he recomendado la página de Sataka, que la colgaré en los comentarios, y también os recomiendo que leáis la opinión del National Geographic. National Geographic España publicó qué es el 5G y cómo nos cambiará la vida. Básicamente nos explica, y es importante, que la telefonía móvil aumentará nuestras velocidades de conexión y nuestras capacidades, a la vez que nos plantea la pregunta de si es peligroso. El motivo real de que esté realizando este artículo, este videodocumento, es porque ha surgido cierta desinformación que ha llevado a unos problemas reales, y actualmente desde Internet y posiblemente a causa del coronavirus se está dando informaciones bastante desactualizadas y un pelín sesgadas. National Geographic España, al final de su artículo, nos explica que el 5G es peligrosa según la calificación de la Organización Mundial de la Salud, como cancerígeno nivel 2B. Esto quiere decir que es tan cancerígeno como el café y potencialmente el azúcar. Es importante que tengamos en cuenta que National Geographic es lo que dice. Vamos a pasar al siguiente de los puntos de mi guión. Es ¿por qué ahora y cuánto de peligroso es el 5G? Un poquito más arriba. Bueno, lo haré manualmente. Desde aquí volvemos a Sataka. La búsqueda recomendada en Google es efectos de la salud, efectos del 5G en la salud. Nos explican, diré, la página principal es Sataka, donde nos explica los mitos y realidades acerca del 5G para la salud. Es importante porque luego veremos otra página donde nos explican que, que se ha dicho que el 5G es carcinógeno, que tiene problemas relacionados, o incluso llegan a decir que nadie nunca ha analizado los riesgos relacionados con la salud y el 5G.
Y eso es completamente mentira. En 2014, la Organización Mundial de la Salud ya evaluó que el 5G no tenía ningún riesgo, al menos ningún riesgo nuevo, en relación a los usos de nuevas tecnologías y esas nuevas frecuencias. Resumiendo, que se hace bastante bien en Shataka, nos explican que el 5G no es peligroso y al menos no más que las ondas que estamos usando actualmente. El informe del 2014 de la Organización Mundial de la Salud también lo colgaré en la sección de más información del vídeo para que podáis consultarlo y leerlo con más tiempo. También os he dejado en los comentarios el vínculo directo a maldita.es donde podréis ver todas las cosas que se están diciendo acerca del 5G. Esta es la parte más o menos divertida que he visto en internet que se dice acerca del 5G. Pues prácticamente de todo, pero lo más preocupante es que se está comentando que en Francia y en otros países de Europa están sufriendo agresiones los técnicos de telefonía y están quemando antenas de telefonía. Mención de honor, un documento que corre por la red donde nos explican que el COVID-19 es una manipulación de gobiernos y entidades conspiranoicas que nos han introducido a través de vacunas y de los chemtrails que están siendo activados desde la red de 60 Hz de la tecnología 5G. Muy loco, la verdad es que muy loco, y ahora veremos un poquito más a fondo qué significa una frecuencia y qué significa que podamos o no alterar nuestro metabolismo, alterar un organismo vivo a través de frecuencias radioeléctricas. Para ver esta información, lo primero que vamos a hacer es utilizar la Wikipedia. La Wikipedia, cuando buscamos el espectro electromagnético, nos van a dar información acerca de cómo funciona el espectro electromagnético o el espectro radioeléctrico. En principio es muy fácil de entender. Bueno, permitidme antes de bajar al espectro 5G enseñaros cómo en la revista Cuerpo y Mente, con fecha del 9 de enero del 2020, nos informan, en cierta medida, que en realidad, en mi opinión, nos alarman, de que la telefonía móvil ofrecerá más potencia, pero no se han hecho estudios sobre los efectos en la salud y los expertos alertan sobre sus consecuencias. En ningún punto nos avisan de qué expertos son los que advierten sobre esas consecuencias. Nos explica que las altas frecuencias de 57 a 78 GHz del 5G con mayor capacidad para penetrar en el organismo es totalmente falso. Las personas sensibles a los CEM serán más vulnerables tras la puesta en marcha de esta tecnología en 2020. La tecnología lleva funcionando desde antes del 2015 y se está utilizando actualmente. La mayoría de frecuencias se están utilizando para la TDT convencional. De hecho, de ahí viene el dividendo digital. Han tenido que liberar las frecuencias más altas dentro del espectro de televisión, las frecuencias anteriormente y durante la televisión analógica correspondientes a Canal Plus han tenido que ser liberadas para que se puedan usar en la telefonía 5G por sus características únicas de penetración. Por resumir y porque sea sencillísimo de entender, las frecuencias actuales del 5G tienen una potencia de penetración tan débil que les es imposible atravesar incluso según qué tipo de cristales. Como tiene una potencia de penetración, unas capacidades de penetración tan bajas, han tenido que usar frecuencias más bajas que tienen mejores ratios de penetración y que pueden atravesar paredes o entrar a través de las ventanas. Las frecuencias de 5G, después veremos más detalladamente que todas es una característica común a esas características del espectro, no pueden atravesar cuerpos que no sean transparentes, cuerpos sólidos a la vista. Después veréis que es mucho más fácil de entender con el gráfico del espectro. Bueno, vamos a Wikipedia, espectro electromagnético, donde podremos informarnos
acerca de todas las características que tienen que ver con el espectro electromagnético. Las características principales del espectro electromagnético son frecuencia, que es un valor numeral que nos indica el número de veces por segundo que pasa una onda o una señal dentro del mismo espacio. La mayoría de frecuencias son con referencia a 1 centímetro. Y después un valor de rangos ascendentes. Junto a la frecuencia es importante a la hora de estudiar una señal tener en cuenta su nivel de potencia en decibelios. Es indiscutible que con cualquier frecuencia podemos, elevando la potencia, conseguir cocinar un alimento. Es importante que diferenciemos entre radiaciones y radiaciones ionizantes. ¿Qué diferencia una radiación ionizante de una que no lo es? Una radiación no ionizante puede transmitir energía a un cuerpo o a un elemento biológico o inerte. Por ejemplo, y porque sea más fácil de entender, lo que hacemos es transferirle temperatura. De ahí la cocina de microondas. Un horno microondas trabaja a una frecuencia de 2.4, estarían muy cerquita de aquí, y con esa frecuencia de 2.4 consigue transmitir parte de esa energía eléctrica dentro de las microondas y convertirla en energía calórica hasta el punto de que podemos cocinar alimentos. Es importante, cocinamos alimentos. No hay ninguna manera de que ese tipo de radiaciones o ese tipo de frecuencias alteren una molécula como podría ser un ADN o un ARN, o que puedan cambiar la biología de un organismo. Esas radiaciones serían únicamente las radiaciones ionizantes. ¿Qué radiaciones son ionizantes frente a las que no lo son? Es muy sencillo de entender. En las partes más bajas del espectro, voy a cambiar a la imagen del espectro electromagnético completo, tenemos frecuencias cero, que son corrientes continuas, y un incremental donde tenemos el espectro radioeléctrico. El espectro radioeléctrico es el que corresponde a todas las estaciones de radio. Son las frecuencias que, siendo inducidas en un elemento de cobre o en un elemento metálico, son radiadas y se lanzan al aire, transmitiendo una serie de información. Posteriormente a las señales radioeléctricas, que son la de la radio y la televisión de toda la vida, tendríamos el espectro dentro de las frecuencias que aquí en este gráfico identifican a los humanos. Dentro de ese espectro humano tendríamos nuestro oído, el espectro acústico, y después el espectro visible. El espectro visible va desde el infrarrojo hasta el ultravioleta. Estas son las cantidades de radiación que podemos ver. ¿Cuáles son las radiaciones ionizantes? Las radiaciones ionizantes son del violeta en adelante. O sea, todas las radiaciones que no atraviesan la atmósfera terrestre son las radiaciones que serían ionizantes, que pueden alterar nuestro ADN y podrían producirnos cáncer indiscutiblemente. En principio producen mutaciones y eso altera nuestro metabolismo. ¿Cuáles son las radiaciones ultravioletas? Pues por ejemplo los rayos UVA. Los rayos UVA no pueden atravesar nuestra piel, luego no nos producen más consecuencias que aumente nuestro moreno, aumentar la cantidad de melanina en nuestra piel, y los rayos UVB y UVC necesitan o precisamos de protección porque la cantidad de energía que introducen dentro de nuestra piel puede alterar el ADN de nuestras células cutáneas y producirnos, por ejemplo, e indiscutiblemente, un cáncer de piel. ¿Cómo sabemos si una radiación es ionizante o no ionizante? Pues sencillísimo. Si está dentro de la corteza terrestre, la probabilidad de que sea ionizante es muy baja. Muy baja porque nuestra atmósfera filtra esas radiaciones, esas señales. La capa de ozono es la capa atmosférica que evita que la radiación solar ionizante atraviese la atmósfera y se introduzca dentro del espectro luminoso, pero en principio dentro de la corteza terrestre es muy difícil que encontremos radiaciones ionizantes por su poca capacidad de penetración, porque son totalmente reflejadas por las
por los elementos metálicos y son totalmente detenidas o absorbidas por un montón de los elementos químicos dentro de la corteza terrestre. Por ejemplo, todos sabemos que los rayos X se paran con el hormigón, se paran con la mayoría de partículas silíceas y desde luego son absorbidas por el plomo y otros elementos pesados. Entonces, en principio, suponiendo que hubiesen posibilidades de trabajar con esa cantidad de energía dentro de la corteza terrestre, haría falta unas antenas gigantescas y desde luego tendrían consecuencias para la salud indiscutibles. Volvemos a la descripción del espectro electromagnético y vamos a fijarnos en el espectro de radiofrecuencia. El espectro de radiofrecuencia es la serie de canales donde se ha emitido desde la radio comercial hasta la televisión satelital. Se consideran microondas las frecuencias que son superiores a 1 GHz. Las tendríamos más o menos a esta altura, ultra alta frecuencia, y si os fijáis son las señales utilizadas en la antena de TDT comercial. Hay muchísimos elementos comunes que trabajan a 1 GHz. A 1 GHz trabajan un montón de procesadores de telefonía móvil y trabajan un montón de procesadores y no son nada innovadores ni nada modernos de tecnología de tablet, procesadores de ordenador. Hay un montón de dispositivos que trabajan a 1 GHz. Nosotros actualmente en España y en toda Europa tenemos libre una banda no comercial que es la banda de 2.4 GHz. Fijaros que está justo en el centro de las bandas de alta frecuencia y a la mayoría os sonará porque es la frecuencia a la que trabajan las antenas Wi-Fi. Si tienes Wi-Fi, tienes un emisor de 2.4. ¿Qué elementos convencionales y actuales utilizan la misma frecuencia de la Wi-Fi? Son los microondas a potencias superiores a 700 vatios, los teléfonos móviles cuando activan su punto de acceso a Internet y casi todos, prácticamente todos los elementos comerciales de mercado que no precisan de una licencia para emitir, utilizan la banda de frecuencia entre 2.4 y 3 GHz. Por eso es indiscutible que no es peligrosa para la salud, puesto que está completamente implantada. El resto de frecuencias están implantadas y lo más importante, para que entendamos este rango de conceptos, es que son tecnologías con un uso tan amplio que actualmente todo el espectro estaba saturado. No había ni una sola de estas frecuencias, ni uno solo de estos canales, ni uno solo de estos huecos que no estuviese utilizado previamente por algún servicio. Entonces es totalmente incongruente que pensemos que un nuevo servicio usando estas mismas frecuencias y potencias inferiores pueda ser más perjudicial que lo que teníamos actualmente. Como conclusiones o como colofón, para que lo entendáis sin ningún tipo de problema, vamos a hacer una segmentación de cada una de las frecuencias y ver por qué actualmente es prácticamente imposible que sean un riesgo para la salud. Todas las frecuencias, desde la radiación gamma o las radiaciones se me ha ido de la cabeza. Las radiaciones cósmicas son superiores a las radiaciones gamma y son en orden descendente radiaciones que no pueden atravesar, no pueden circular por la atmósfera terrestre. En el caso de que lo hiciesen, serían muy perjudiciales para la vida porque producirían mutaciones indiscriminadas. Pero no es el caso. En el caso de que pudiesen superar o que pudiesen atravesar la atmósfera terrestre, tendrían una vida útil, tendrían una cobertura en distancia tan pequeña como por ejemplo tienen la cobertura de los rayos X. Los rayos X son conocidos por todo, por la radiografía, y está dentro de nuestro sistema médico actual. En principio se conocen los riesgos de usar radiografías, pero también se conocen las consecuencias de haber usado una radiografía. La consecuencia principal es que cuando te hacen una radiografía, en el lado contrario a tu cuerpo, por ejemplo, si yo pongo el brazo delante de una fuente de rayos X,
detrás de mi brazo obtengo una imagen de mis huesos, porque los rayos X han atravesado las partes blandas de mi cuerpo, las partes compuestas mayormente por agua, pero han sido reflejadas o rebotadas por mis huesos. Por eso se genera un contraste donde se pueden ver. ¿Qué nos dice la lógica y el sentido común? Que los rayos X no consiguen atravesar mis huesos, no van a entrar. Una radiación inferior, como la radiación ultravioleta, no consigue atravesar la capa de mi piel. Por eso los rayos UVA, cuando se usan inadecuadamente, no me generan un cáncer óseo o no atraviesan ninguno de los elementos de mi cuerpo que sí que han podido atravesar los rayos X. Conforme vamos reduciendo la frecuencia, la capacidad de penetración de esas frecuencias es mucho inferior, luego no tienen consecuencias. En principio está demostrado y está muy estudiado que la frecuencia GSM 800, que es muy inferior a la de las telefonías, las frecuencias actuales, no consiguen atravesar el cráneo humano de un adulto. Se ha reconocido que los cráneos de los menores de edad y de algunos bebés pueden ser atravesados por esas radiaciones, pero en todos los casos la consecuencia física o la consecuencia biológica es un aumento de temperatura, en ningún caso superior a 1 grado. O sea, los síntomas de estar expuesto a este tipo de radiofrecuencias en todos los casos serían aumento de temperatura. ¿Cuánto aumento de temperatura? Ahora vamos a hablar de potencias. Cuando se descubrió la posibilidad de calentar con radiofrecuencias a ver si encuentro donde tenía el microondas, lo vuelvo a poner. Cuando se descubrió que se podía calentar con microondas, fue gracias a que se disolvió, bueno, dicen las malas lenguas, que se fundió una pastilla de chocolate en el bolsillo de uno de los técnicos de reparación de antenas de microondas. Eran antenas, como hemos dicho, que trabajaban a 2.4, que es la frecuencia a la que trabaja un microondas comercial, y a la frecuencia a la que trabajan nuestras wifi. En la página de microondas de la Wikipedia podéis informaros más al detalle, o podéis tener una información más amplia. Las pastillas de chocolate se fundían, pero ahora todas las consecuencias para la salud que tenía esa exposición a microondas a potencias altísimas. Hablamos de unas potencias del orden de los 30 a 60 decibelios. Esos 30 a 60 decibelios es cierto que es una unidad de medida bastante, no es arbitraria, sino que es una unidad de medida de referencia, donde cada 3 decibelios significan el doble de potencia en vatios que la referencia anterior. Entonces, normalmente o habitualmente se diseña una antena patrón con una potencia definida a la que se llama antena de 1 decibelio, y a partir de esa antena de referencia, cada vez que se consigue duplicar la potencia, tenemos 3 decibelios más. ¿Cuál es la unidad básica de la potencia de la telefonía móvil? La unidad básica de telefonía móvil no supera en ningún caso 1 vatio de potencia. Las antenas comerciales legales y convencionales tienden a tener 0,3 vatios de potencia. Ni siquiera llegarían a 1 decibelio convencional o 1 decibelio de definición. Como hablamos de potencias de referencia, una antena de 1 vatio tendría 2 vatios cuando se hablase de 3 decibelios. Recordad siempre que 3 decibelios corresponden al doble de potencia en vatios de la señal anterior. Y si comprobáis en cualquier página de referencia que queréis mirar, veréis que no hay ninguna potencia, ninguna antena comercial en Europa ilegal que permita emitir potencias, por ejemplo, de 3 vatios. ¿Qué potencia tiene un microondas que permite calentar una pastilla de chocolate hasta que se funda? Habitualmente los microondas tienen entre 500 y 700 vatios. Recordad, 500 a 700 vatios frente a 1 vatio máximo que permite emitir una antena de telefonía móvil, en este caso de un teléfono móvil como el que podemos llevar en el bolsillo o como el que podemos tener encima de la mesa.
Es posible conseguir calentar o aumentar la temperatura de algo, de cualquier producto, que con un teléfono móvil. Es totalmente imposible. Se puede con un magnetrón extraído de un microondas, pero esa información la vamos a dejar para el siguiente vídeo, donde os hablaré de los efectos de las microondas y los riesgos potenciales de la salud en relación a las microondas. Voy a compartiros 3 documentos relacionados con el despliegue de 5G. El primero de los documentos es un detalle del despliegue del 5G ofrecido por orange.com, donde nos explican las velocidades y las frecuencias con las que van a trabajar todas sus redes de 5G. Esta información es común a todas las redes 5G. Velocidades compatibles con 5G 700 MHz. Es la frecuencia, la banda de frecuencia usada desde siempre por el 4G y anteriormente ofrecida o ocupada por la televisión analógica correspondiente en concreto al canal reservado para el Canal Plus y para vía digital. Importante recordar que desde que existe Canal Plus en España, esta señal, este radio de frecuencia ha estado emitido en potencias superiores a los 3 vatios. Actualmente, ninguna normativa actual permite que se emita con potencias superiores a 1 vatio. Velocidades de 3,4 a 3,8 GHz es una frecuencia muy superior a la frecuencia correspondiente a los hornos microondas, pero potencias muchísimo menos vatios, y indica una menor penetración en los edificios y un menor alcance que el de la banda de los 700 MHz. En principio, todos tenéis claro de que dentro de un edificio, dentro de una casa, si tú no tienes una antena externa, es imposible que ni siquiera la frecuencia de 700 MHz haya conseguido llegar dentro de una habitación, de un edificio. Sin una antena externa, nadie podía ver Canal Plus y desde luego no va a poder recibir ninguna de estas frecuencias. Frecuencias de 3.4 a 3.8 son frecuencias intermedias y son las frecuencias que está utilizando actualmente la Wi-Fi de doble canal. Todos habéis visto, todos os habéis fijado que los ordenadores modernos y los teléfonos modernos nos ofrecen red normal 2.4 y otra red a la que llaman 5G. ¿Por qué la llaman 5G? Porque trabaja en el orden entre los 4 y los 5,6, 5,7, si no recuerdo mal, gigahercios. Casualidad, tenemos una wifi en cada uno de nuestros terminales móviles, de nuestros teléfonos móviles y en muchos de nuestros portátiles, e indiscutiblemente dentro de los routers de nuestro operador, que ya está emitiendo con potencias de 1 vatio a frecuencias superiores a 3.8. Ya teníamos también esta frecuencia en uso. Y finalmente, las velocidades comparables a fibra, que van a estar las frecuencias entre los 24 y los 27 GHz. ¿Se van a usar frecuencias más altas? Sí. En el documento que os adjunto a continuación, también estará en los comentarios, en el Plan Nacional de 5G del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, nos explica que se utilizarán frecuencias de hasta 60 MHz en conexiones intersatelitales y conexiones superiores a conexiones locales entre ciudades. Quiere decir que habrá antenas en lo alto de las sierras o antenas donde están disponibles los repetidores de televisión TDT y algunos repetidores de antenas de ultrasonidos que emitirán en dirección a un satélite frecuencias superiores a 24, y puede ser que entre satélites también se comuniquen con frecuencias de 60 GHz. ¿Por qué solo se van a comunicar los satélites o las antenas muy alejadas de los centros de población con estas frecuencias? Porque son frecuencias que solo se pueden transmitir en línea de visibilidad, en línea visible. No rebotan en los objetos ni atraviesan ningún tipo de interferencia, incluidas las interferencias atmosféricas. Por que sea sencillo de entender, una nube pararía este tipo de señales. Si hay demasiada nubosidad, estas señales prácticamente desaparecerían. Entonces no serían prácticas a menos que superemos las distancias atmosféricas. Solo sirven para comunicar satélites o satélites entre ellos. Dentro del Plan Nacional de 5G
Nos explica un montón de información súper interesante, pero que no tiene que ver con la peligrosidad o no peligrosidad del despliegue de 5G, y podéis ver todas las, todas las consecuencias o todas las directrices que ha establecido el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital para definir los parámetros en los que se haría esa implantación del 5G, que sí y que no. Os recuerdo que la Organización Mundial de la Salud ya definió cuándo serían un riesgo las nuevas tecnologías y cuándo no. Y por cierto, España no es un país demasiado restrictivo a la hora de asumir riesgos por el uso inadecuado de nuevas tecnologías. Otros países son mucho más estrictos que España y aún así España está 3 veces por debajo de los niveles mínimos de riesgo de que definió la Organización Mundial de la Salud. Quiere decir que cuando nosotros estamos permitiendo emitir un vatio, es porque la Organización Mundial de la Salud dijo que con 3 vatios el riesgo era nulo, era despreciable, era muy inferior al uso del café, que ya se ha dicho que el café tiene una categoría carcinógena en la misma medida que el plátano tiene una unidad de medida radioactiva. ¿Tiene radiación el plátano? Pues por el potasio tiene una huella residual de radiación. ¿Perjudicial para el ser humano? Desde luego que no. Y luego veremos que en Internet se han dicho muchas cosas que parten de la desinformación y parten de estas conspiranoias que hablaremos después. También os he compartido un documento de ocu.org donde nos explican claramente que el dividendo digital, o sea, el cambio en las frecuencias de la televisión, tiene de base la necesidad de la telefonía de utilizar esas frecuencias. Tenemos un gráfico, que es el motivo principal por el que incluyo este documento, donde nos enseñan gráficamente cómo los 700 MHz que anteriormente pertenecían al Canal Plus van a pasar a ser competencia, van a ser canales asignados, reservados a la telefonía móvil 5G para la necesidad o en la situación de que necesiten atravesar paredes o necesiten una cobertura un poquito más potente, utilizando velocidades mínimas, y en el caso de que tengamos línea directa o tengamos espacios abiertos, sí que podemos usar las velocidades adecuadas o velocidades más amplias que nos permitiría la tecnología 5G, que actualmente están establecidos en los 3500 MHz, que son 3.5. Son todavía frecuencias inferiores a la frecuencia más alta que usa la Wi-Fi comercial convencional, siempre sin incumplir ningún tipo de normativa y de legislación. Volvemos al despliegue de 5G y vemos que esas 3 bandas van a ser las que van a dar la potencia completa a esta nueva tecnología de telefonía móvil o tecnología de comunicaciones, que es la que va a llevarnos al Internet de las cosas, que es lo que actualmente están denunciando algunas asociaciones que no quiero definir ni como animalistas ni como ambientalistas, porque me gusta definirlos como desinformados. Es cierto que siempre ha habido, sin querer relacionarlo con las tecnofobias, siempre ha habido cierto miedo, ciertos riesgos hacia la aparición de nuevas tecnologías. Estamos en muy mal momento para que se introduzcan nuevos elementos no probados o nuevos elementos no informados adecuadamente. Yo he llegado a ver informaciones donde acusaban a la tecnología 5G o a la implantación de la tecnología 5G de una serie de muertes de estorninos. Murieron una gran cantidad de estorninos. Después, posteriormente, se descubrió que fue por un envenenamiento masivo, pero se llegó a apuntar en su momento a la tecnología 5G, y la desinformación se quedó dentro de esos datos en lugar de actualizarse y poner los datos reales. En los comentarios también os dejaré el enlace a maldita.org, maldita.es, donde si introducís en cualquiera de las casillas de búsqueda de maldita el término 5G, veréis todas las noticias relacionadas con el riesgo real o no
de las nuevas tecnologías. En principio me estaba riendo por las noticias desinformadas acerca del coronavirus. Y como guinda para el pastel, voy a daros dos informaciones, o voy a poneros dos comentarios, donde se habla de que en 1900 se temía tanto a la luz eléctrica como actualmente se está temiendo al 5G, siendo real, en realidad, las instalaciones eléctricas dieron más problemas y causaron más accidentes de los que nunca ha causado ninguna tecnología inalámbrica. Esta es una viñeta, ejemplo, donde se describió todos los riesgos asociados a la luz eléctrica, donde se ve cómo morían los caballos y cómo un montón de gente moría electrocutada por el uso de las frecuencias más bajas de todo el espectro, que son las asociadas a la corriente alterna. Aquí nos explican que en una ilustración de 1911 se distribuyeron panfletos que explicaban cómo podía resucitar a alguien que había sufrido un shock eléctrico y había tenido una parada cardiorrespiratoria. También, a la hora de implantar el ferrocarril, cuando se empezaron a popularizar los primeros medios de desplazamiento relacionados con el tren, se dijo que era antinatural, que corrompía la moral de las comunidades tradicionales y que el humo que expulsaba el ferrocarril asolaría los campos de maíz y mataría a los pájaros. Y aquí ya entramos a las conclusiones. ¿Es posible que las antenas de telefonía móvil causen accidentes a los pájaros y a la vida natural? Anecdóticamente es algo que puede pasar. Igual que hay aves que se electrocutan por posarse en cables de alta tensión, puede ser que algunos animales tengan accidentes por posarse sobre estas antenas, sobre todo si no tienen un mantenimiento adecuado. Es indiscutible que ya se encargan los organismos oficiales de que no tengamos riesgos reales para la salud. Y lamentablemente también hay un montón de organismos no oficiales y totalmente acientíficos que publican una serie de informaciones que son totalmente falsas, hasta el punto de que han conseguido que algunos usuarios tengan tanto miedo del 5G que lleguen a desarrollar o externalizar agresiones hacia las antenas y hacia las personas que se dedican a su mantenimiento. Como reflexión personal quiero recomendaros que en todos los países europeos ya tuvimos una inquisición que se dedicó a la desinformación. Se quemaron personas por decir que la Tierra era redonda o que la Tierra no era el centro del sistema solar. No podemos volver a caer en la misma desinformación. La información es poder y la cultura es poder. Y gracias a Dios estamos un poco lejos de las quemas de brujas. Muchas gracias y hasta la próxima. Espero no haberos aburrido y que hayáis disfrutado tanto como yo.